¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Seguramente es una pregunta que muchos nos hemos llegado a plantear y que hoy vamos a analizar. Así que bienvenidos al canal El Señor me sostiene, en donde encontrarás historias que reforzarán tu fe y harán que crezca tu esperanza en momentos de adversidad y tribulación. Hoy exploraremos uno de los misterios más profundos de la Biblia a través de la historia de Job. Un relato que va desde la fe, la desesperación y la búsqueda de justicia con un desenlace en el que hallarás respuestas. Si creías saber todo sobre la adversidad, la fe y la justicia divina, no te pierdas un solo momento de este revelador viaje que te sorprenderá. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Job, un hombre de gran riqueza que vivía en la región de Uz. Job lo tenía todo: una familia numerosa, enormes rebaños y una vida cómoda. Era íntegro, justo y siempre buscaba vivir de manera moral, manteniendo una relación cercana y disciplinada con Dios. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y poseía miles de ovejas, camellos, bueyes, asnos y un gran número de sirvientes, lo que lo hacía el más grande hombre entre todos los pueblos del Oriente. Sus hijos solían celebrar fiestas en sus cumpleaños e invitaban a sus hermanas a compartir con ellos. Después de estas celebraciones, Job organizaba rituales de purificación para su familia, ofreciendo sacrificios quemados por cada uno, pensando que tal vez hubieran ofendido a Dios en sus corazones. Esta era una práctica recurrente de Job, tal como se describe en el libro sagrado. En el primer capítulo de Job, versículos 1 al 5, Dios destaca las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumenta que Job es justo solo porque Dios lo ha favorecido abundantemente. Un día los ángeles se presentan ante el Señor, y Satanás también está entre ellos. El Señor le pregunta a Satanás de dónde viene, y Satanás responde: de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y correcto, que teme a Dios y evita el mal. Este pasaje nos muestra cómo incluso que los más justos pueden enfrentar pruebas y desafíos, pero también cómo la fe puede ser una fuente de fortaleza y resistencia. Luego Satanás desafía a Dios, preguntándole si Job le teme sin motivo, sugiriendo que es solo porque Dios lo ha protegido y bendecido. Satanás dice: ¿no has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Satanás argumenta que si se le permitiera llenar de sufrimiento la vida de Job, seguramente él cambiaría y maldeciría a Dios. Dios acepta el desafío, permitiendo que Satanás atormente a Job para probar su lealtad, pero le pone una gran condición, y es que no puede quitarle la vida. Este pasaje muestra cómo la fe y la lealtad de una persona pueden ser puestas a prueba, y cómo incluso en medio del sufrimiento, la integridad y la devoción a Dios pueden prevalecer. Extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y te aseguro que te maldecirá, replicó Satanás. Muy bien, dijo el Señor, todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él mismo. Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. En un solo día, Job recibió 4 noticias devastadoras. Sus ovejas, sirvientes y 10 de sus hijos murieron, víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Mientras los hijos e hijas de Job bebían vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó corriendo a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo: el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que escapó para contártelo. Aún no terminaba de hablar cuando llegó otro mensajero. Los caldeos formaron 3 grupos de ataque y lanzaron un ataque contra nosotros. Asaltaron y se llevaron todo.
Estos eventos demuestran cómo las pruebas de Job se intensificaron, desafiando su fe y su perseverancia en medio de una adversidad abrumadora. La historia de Job nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser una fuente inquebrantable de fortaleza. Job rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y a pesar de todo, alabó a Dios. Postrado en el suelo, adoró diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Tras todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna falta. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece de nuevo en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Job sufre de terribles heridas en la piel. Su esposa intenta persuadirlo a maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero Job resiste e intenta soportar sus sufrimientos. Tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio. Durante 7 días, los amigos de Job guardaron silencio en respeto a su luto. En el 7º día, Job finalmente habló. Maldijo el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Deseaba no haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por tinieblas, sintiendo que la vida solo aumentaba su agonía. Elifaz respondió que Job, quien anteriormente consolaba a otros, ahora admitía que nunca había comprendido realmente su sufrimiento. Concluyó que el dolor de Job debía ser debido a algún pecado y le recomendó buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar estuvieron de acuerdo, sugiriendo que Job debía haber cometido algún mal para provocar la justicia divina y que debería demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supuso que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos, y Zofar insinuó que cualquier error de Job merecería aún más dolor del que ya sufría. Job, irritado por estos comentarios, llamó a sus amigos médicos inútiles que enmascaraban su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 al 4. Dijo: «Mis oídos han escuchado y entendido eso. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios». Job cuestionó por qué Dios juzgaba a las personas basándose en sus acciones cuando Él, siendo todopoderoso, podría hacerlo fácilmente sin causar sufrimiento. Aquí, la historia de Job nos muestra cómo, a pesar de su profundo dolor y las acusaciones de sus amigos, él mantiene su integridad y busca respuestas directamente de Dios. Es un relato poderoso de resistencia y fe en medio de la adversidad. Job se pregunta: ¿cómo un ser humano puede satisfacer la justicia divina, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana? Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente para defender su caso ante Dios y anhela por alguien que pueda mediar entre él y Dios. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como expresa en el capítulo 19, versículo 25. «Sé que mi redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». En el capítulo 16, versículo 19, dice: «Ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas». El sufrimiento de Job se vuelve insoportable y se torna amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta de la humanidad, pero resuelve perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene y responde a Job. Durante sus discursos, Job pidió a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora su deseo es atendido en 2 ocasiones, ambas en medio de una tormenta. Dios le recuerda que es el creador de todo, repasa su impresionante obra de creación y sostiene el mundo, preguntando a Job si podría igualar esa obra. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar, diciendo que es impertinente para Job creer que Dios debería explicarse a él. Job se siente muy pequeño y responde: «Soy indigno. ¿Cómo puedo responderte?
Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. En el segundo encuentro, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas, el Behemoth y el Leviatán, preguntando a Job sobre sus pensamientos respecto a estas increíbles bestias. En ese momento, Job recuerda que no puede entender a Dios ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. Así, el punto principal de Dios es: ¿por qué estás tratando de discutir conmigo? Job responde que Dios es omnisciente y que ningún plan de él puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue inadecuado y se desprecia y se arrepiente en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el núcleo del problema es abordado, ya que vuelve a conectarse con Dios. El diálogo ofrece un clímax magnífico e inesperado. Cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus interacciones con él, Dios restaura a Job sus hijos, propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Job es rehabilitado como siervo de Dios. Los 3 amigos de Job son severamente reprendidos por Dios, indicando que no debemos citar sus discursos como verdades. Lo notable es que Dios aún no responde a las indagaciones de Job ni le cuenta sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba sucediendo en el cielo, porque Dios tenía sus motivos para permitir que sufriera. Debemos tener en mente la diferencia aguda entre la comprensión humana y la divina. En el judaísmo del Antiguo Testamento, los problemas de la vida temporal no se veían a la luz de la eternidad. Los judíos creían que la justicia de Dios debía manifestarse en esta vida, ya que tanto buenos como malos iban al mismo destino: el Sheol, un lugar sombrío donde los espíritus dormían. Por otro lado, los cristianos tienen una perspectiva diferente sobre el sufrimiento actual, viéndolo a la luz de la obra de Cristo. Para ellos, el sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que les espera en el cielo. Aunque el libro de Job insinúa la vida después de la muerte, este no es un tema central, y Job no sabe cómo sucederá. Para los cristianos, el libro de Job se entiende mejor en el contexto del Nuevo Testamento. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con su propio Hijo preguntando: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. Como seguidores de Cristo, debemos entender que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan resolverse en esta vida. En la versión griega del libro de Job se añadió un versículo que afirma que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, y en ese tribunal todos serán juzgados de acuerdo con sus acciones. Todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la humanidad. Explorando la increíble jornada de Job, descubrimos lecciones de fe, resiliencia y justicia que en estos tiempos son más relevantes que nunca. Pero el viaje no termina aquí. Tenemos mucho más por descubrir juntos. Si te gustó este video, imagina lo que más podemos explorar. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. Entonces, no te quedes fuera. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para nunca perderte una aventura. Tu me gusta es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a alcanzar a más personas con estos poderosos mensajes. Comenta abajo tus reflexiones y comparte este video con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas historias extraordinarias. Juntos, continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo video.